Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por venir a la presentación del proyecto de reparación estructural de la Plaza de Toros La Muralla. El sábado pasado presentamos justamente en este mismo lugar el proyecto de restauración que tenemos para la iglesia de San Miguel, el lugar en el que nos encontramos. Este proyecto va a ser un proyecto integral de recuperación de este edificio de más de 1 millón de euros. Estamos esperando la resolución del Ministerio de Transición Ecológica y, bueno, pues enmarcado dentro de este proyecto de recuperación de infraestructuras que tiene el Ayuntamiento y de recuperación del patrimonio, pues evidentemente tenemos este proyecto que yo creo que desde que la Plaza de Toros se construyó en el año 1965 no se haya hecho una inversión y una intervención de estas características, que además es que la necesita. Y además la Plaza de Toros de Brihuega podemos decir que no solamente es una infraestructura que tiene el Ayuntamiento, que tienen los vecinos, sino que además es un monumento. Un monumento no solamente porque esté enmarcado en el conjunto histórico de Brihuega al lado de las murallas, sino que por sí sola esta infraestructura, por la historia de la plaza y en la época en la que se construyó y en la manera en la que se construyó, por sí misma es un monumento. Así que yo creo que merece esta inversión y otras que vendrán posteriormente, porque esta es una primera fase. Bueno, pues dentro de este proyecto de recuperación del patrimonio y de infraestructuras que tiene el Ayuntamiento está englobada esta presentación. Las obras han comenzado ya, comenzaron la semana pasada. Ya nos explicarán un poco más al detalle los arquitectos en qué va a consistir esta intervención. En la mesa de presentación tenemos a 5 personas. Muchísimas gracias a las 5 personas que nos acompañan para presentar este proyecto. Tenemos a Jesús Ron, que va a hacer la presentación, que es arquitecto técnico y además crítico taurino. Muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos hoy en Brihuega. Tenemos a Fidel y a Julio, que todos conocéis, que son los redactores del proyecto y los directores de la obra. Y evidentemente tenemos a los hermanos Ruiz, Antonio y José María, que son hijos de Jesús Ruiz Pastor, el gran promotor de esos años de Brihuega. Y muchísimas gracias por acompañarnos, porque yo creo que también desde el punto de vista sentimental, yo creo que es importante que estéis acompañando en esta presentación. Así que muchísimas gracias a todos por asistir. Yo creo que no solamente vamos a conocer en esta jornada o en esta conferencia la historia de la Plaza de Toros desde el punto de vista de actividad taurina, sino también como infraestructura, como arquitectura y desde el punto de vista sentimental, porque está aquí una parte importante de la familia de Jesús Ruiz Pastor. Así que muchísimas gracias. Bien, amigos, buenos días. Muchas gracias, señor alcalde. Aunque usted diga que es un gestor, es más alcalde todavía, porque un buen gestor tiene que ser los alcaldes. Bien, pues vamos a charlar un poco sobre lo que hoy nos citamos aquí, a hablar de la historia y todos sus condicionantes de la Plaza de Toros de Brihuega. Y yo creo que tiene una serie de matices que van a ir saliendo y que vamos a ir depurando, y luego, en todo caso, cuando se termine el tema, si hay alguna pregunta y demás, lo podremos aclarar. La muralla no es una plaza de toros cualquiera, no lo es. Es un edificio que esconde celosamente su interior y lo hace al amparo de la defensa árabe de los siglos XI y XII. La muralla con ella estéticamente se mimetiza, haciendo muy arduo su distingo con los viejos muros, que abrazan con un trazado circundante toda la rica historia de Brihuega. Hasta tal punto lo imitan que si suprimimos los letreros y rótulo metálico sobre el arco de acceso, sería difícil localizar el recinto taurino. Eso lo podéis comprobar. Si quitamos eso, aquel de entrada de impronta, lo que significa es que es parte de la muralla. Ese es el gran mérito. Entiendo que esta exposición es más que suficiente para definir y defender su diseño arquitectónico. Esta construcción, de muy fácil uso multidisciplinar,
es fruto de una gran pasión del empresario conquense con arraigo local Jesús Ruiz Pastor, que vio en la mitad del siglo XX en esta localidad unas posibilidades para su progreso cuando este país ya comenzaba a despojarse de las graves consecuencias de la que será para la historia su última guerra incivil. Brihuega, con tal mecenas, se puede afirmar que tuvo su propio plan Marshall, y es justo reconocer que la cambió por completo y la puso en conocimiento del país. Hombre muy vinculado con la promoción y la construcción, eligió para su sueño taurino al excelente arquitecto palentino Ambrosio Arroyo Alonso, que en su historial posee varios edificios calificados como BIC, bien de interés cultural. Por lo que haría justicia el dejar su constancia, tanto del promotor como del autor, en algún lugar de la plaza, como cualquier otro monumento de los que tiene Brihuega. Uno sabe que es una iglesia y se acerca para ver de qué santo, de qué siglo es la iglesia. Pues ahí, si quitamos los carteles, la gente lo primero que va a decir, esto es la muralla, y si hay allí una placa que defina levemente pues, su origen, su promoción y el arquitecto que lo hizo, sería otra forma de hacer, como tantos monumentos, la señalización de este. Porque asomarse a la plaza de toros de Brihuega, desde el vomitorio principal o Puerta Grande, es encontrarse con 8.000 localidades, no, con 7.000 localidades, y su planteamiento sobrio y elegante. ¿Oye? Es este. Este es del Corte Inglés, ¿no? Porque asomarse a ella desde el vomitorio principal o Puerta Grande es encontrarse con sus 7.000 localidades y su planteamiento sobrio y elegante desde el ruedo hasta el airoso remate del tejadillo de gradas. Y el comprobar la comodidad muy inusual en los asientos en este tipo de edificación. Y observar la excelente visión desde los tendidos que parecieron recostarse sobre sí mismos para no sobrepasar la altura de la anexa muralla centenaria. Este detalle, con este logro, es ya una justa referencia de excelente diseño. Referencia que nos lleva a comentar el currículum vitae taurino de la misma y que tiene como fecha de nacimiento el 12 de junio de 1965. Fue todo un acontecimiento nacional que localmente supuso una prueba para muchas cosas. La mayor de todas, para Brihuega, el sentirse ombligo del mundo sin fenecer en el intento del gozar de la algarabía y el tumulto con el cordobés de Palma del Río junto a Paco Camino y Andrés Hernando. Con tal publicitado evento, de inmediato se asomaron a todas páginas de la prensa nacional. El transcurrir del coso a lo largo de sus 58 años de vida, hasta hoy, estuvo y está sometido a las casuísticas del momento. Unas veces el consistorio, otras empresas más o menos comprometidas con la promoción de la fiesta, algunas al albur de las ayudas y ciertas taquillas, pero eso sí, todas obligadas a la contratación de las figuras del momento que ven siempre propicio el acudir por celebrarse el inicio de la temporada taurina. También un sinfín de eventos de todo tipo vinculados con la tauromaquia o los festejos populares, pero es la estación de primavera la que recoge la mayor atención del mundo del toro para fijarse en Brihuega. Y así, a lo largo de su existencia, se ofrecen los carteles más atractivos y rematados para el interés de los aficionados en general. Por ejemplo, recordar cómo en el año 1975, cuando la ganadería de Victorino estaba en el culmen de su éxito y de su historia, en el 10º aniversario de la plaza se lidian toros de esa ganadería para Dámaso Gómez, José Fuentes y Miguel Márquez.
En su 20º aniversario se pudo ver a José Covero Gillo a solo 17 días de su muerte trágica en Colmenar Viejo. Y en su 25º a Julio Robles a unos 60 días de su fatal cogida en Leciers. Venían las figuras porque el atractivo de Brihuega en esas fechas se mantiene todavía. Posiblemente el festejo celebrado el 18 de abril del 93 fuera, hasta hoy, el evento que mayor atención mereció del mundo taurino global. Porque un Enrique Ponce lanzado a tumba abierta, arrasando con todo en aquella época, se citó mano a mano con Joselito para dirimir mucho más que una corrida de Ruiz Palomares. Fue la primera vez que el diario El País, hasta ahora, haya publicado crónica de un festejo en Brihuega. Como curiosidad, la entrada tuvo la calificación de general y costaba 3.000 pesetas. La cola para lograr sitio en aquel día, que además lo viví, duró casi una hora. En la muralla, bueno, un año esperando, se pasa pronto, ¿eh? En la muralla se han celebrado varias tomas de categoría para novilleros con picadores, con la alternativa de Gitanillo de Vega, el 11 de mayo del 91. Y también se anunció el 15 de octubre del 93 un festejo feminista, totalmente feminista. O sea, 30 años adelantándose a las reclamaciones actuales. Victoria Santana y Gloria Manuel en la lidia a caballo, y Raquel Castelló y Maripaz Vega en la de a pie. Este popurrí de fechas y festejos no debe apartarnos del recuerdo de la gran cantidad de buenos y varios carteles dados en la época de los 60, 70, 80, con las figuras míticas de cada tiempo. Pero ello debe ser motivo de una elaboración estadística que seguro debe quedar reflejado en un atractivo trabajo de recopilación de datos, o sea, un libro sobre la historia taurina de Brihuega, de la muralla, perdón. Tampoco olvidar a los empresarios que apostaron por Brihuega, como Aquilino Sánchez, Maximino Pérez o Campo Bravo, que en el cercano 21, hace 4 días, logró, bajo mi punto de vista, la mayor asistencia de aficionados, con tal ausencia del uso y reclamos, con total ausencia del uso y reclamo de personajes conocidos para meter gente en la plaza. Un actuar empresarial que hace chirriar la seriedad y categoría de la misma. Fue un gran logro. En fin, la muralla está vivita y coleando, y solo de los brihuegos depende su futuro. Sería bueno que pronto celebráramos el logro de una feria taurina de fin de semana completo. Sería magnífico, porque Brihuega alcanzó su prestigio antes por sus monumentos, por su añeja historia y magna cultura, por su gastronomía, por su repostería, por su olor a lavanda y su sabor a gloria, por la añeja tradición de su excelso encierro. Seguro que de mantener todo eso se encargarán su mejor fondo de armario, o sea, sus buenas gentes. Y dentro de ese apartado de buenas gentes, y con un vasto conocimiento del cálculo de las estructuras de la edificación de todo tipo, nos acompaña Fidel Carrasco, doctor arquitecto, profesor de cálculo durante 20 años en la Universidad de Alfonso X y ahora de la Politécnica y Pontificia de Comillas, además de un reconocido perito judicial y asesor en su materia del COA, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. También su hermano Julio, que además es aparejador y arquitecto, con idéntica especialización. Juntos trabajan en su estudio de Madrid y juntos diagnosticaron las características de las heridas que el tiempo consolidó en parte de la estructura de la muralla. Y juntos llevan la responsabilidad de sanarlas para su futuro. Pero ahora, eso sí, un poco separados, nos van a explicar todo lo que vieron, todo lo que analizaron, para conocimiento de todos y tener la absoluta seguridad de que la reforma será definitiva. Muchas gracias. Buenos días, gracias por venir. Y yo en principio voy a ser breve, no me quiero extender mucho.
y voy a empezar un poco para ponernos en situación, la idea es ponernos en situación de cómo nos encargan el proyecto y cómo encaramos nosotros la obra. Nosotros recibimos una llamada, en concreto mi hermano, del ayuntamiento, en el que nos muestra la preocupación por el estado en que se encuentra la plaza. Entonces nos invitan a venir a verla y al final nos acaban encargando el proyecto de reparación estructural de la plaza. Nosotros vivimos aquí, estuvimos con el arquitecto visitando la plaza, con Pilar y con la concejal, con Mónica, y bueno, nos estuvimos viendo la plaza por el exterior, por el interior, y bueno, pues cosa que agradecemos mucho al ayuntamiento que confiara en nosotros para esta obra y para formar parte de la vida del edificio, ¿no? Y nos sentimos muy orgullosos de poder estar hoy aquí en la mesa con la familia del Pastor, que en su día fueron los que hicieron la plaza. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es el tema de la toma de datos. Nosotros lo primero nos llevamos la sorpresa cuando en el ayuntamiento nos dicen que no hay planos. ¿No? Bueno, nosotros, habrá alguna planta, alguna sección, ¿no? Entonces, bueno, nos dijeron que no había nada y que teníamos que hacer los planos. Nos llevamos una sorpresa, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a la toma de datos y lo primero que hacemos es, cuando entramos en la plaza y viendo lo que teníamos encima, lo que intentamos es organizar un poco el trabajo y lo primero que hacemos es marcar todos los ejes de la plaza. La plaza tiene 43 ejes, que son la estructura de la plaza. Sí. Y bueno, son pórticos de hormigón y muro de carga. Entonces, bueno, la verdad es que ahí solo marcando los ejes ya, la verdad es que nos orientamos bastante y empezamos a ver luz. Esto lo hacemos también para que le valga a toda la gente que quiera que entre a la plaza y que ya sean técnicos o operarios avanzados, pues bueno, que se orienten bien en la plaza. No es lo mismo hablar por tendidos cuando estás por debajo o encima, pero si tú dejas en los planos bien referencia, bueno, pues estos daños están entre el eje, por ejemplo, entre el 30 y el 31, o entre el 6 y el 7. Hay estos daños, con esto de nivel, esto está mejor, peor, bueno, entonces yo creo que eso lo hemos conseguido. En principio, como os imagináis, la toma de datos, pues tradicional. Medidas con cinta métrica, con medidor láser, alturas, dimensiones, tanto del exterior como del interior. En el interior también a nivel de graderío y luego todo lo que hay por debajo, que hay un montón de dependencias y la verdad es que te llevas una sorpresa y te das cuenta de lo bien que está hecha la plaza, de lo bien que la hizo el arquitecto. Luego hemos usado también imágenes aéreas con un dron, que nos han ayudado mucho también con los datos que hemos hecho in situ en la plaza, luego comprobando en la oficina y pudiendo comprobar con estas fotos, pues bueno, hemos sacado vistas en planta, en alzado y en perspectiva, ¿no? Que nos han ayudado mucho. Por ejemplo, aquí vemos una foto de una estructura metálica que sujeta la cubierta y que, bueno, pues la verdad es que está muy bien. En el paso del tiempo solo le falta mantenimiento. Con una mano de pintura y de protección, la verdad es que la estructura está en condiciones, no se ve nada de corrosión ni nada, aguanta muy bien. Luego el dron como ejemplo lo hemos usado también, nos ha servido muy bien para ver el estado de la cubierta, que está bastante bien. En esta parte no se va a tocar la cubierta. Y luego también como ejemplo, por ejemplo, con los días después que ha habido lluvia, nos ha venido muy bien para ver en las zonas que había balsas de agua y comprobar, luego poder ir in situ y ver por qué era. La mayoría de las veces es por falta de mantenimiento. Todo lo que son los mechinanes está todo atascado, es el mantenimiento. Y luego se había una parte en la que no estaban hechos esos mechinanes. Entonces eso sí habrá que hacerlos ahora. Y luego también el dron, lo fundamental sería la parte más para lo que vamos a usar es para hacer una fotogrametría. La fotogrametría sería como un levantamiento topográfico, pero con el dron. Entonces aquí, con un plan de vuelo específico para esta obra, hemos sacado una serie de datos que luego volcamos en un programa externo y en el ordenador pues sacamos una serie de datos como es un modelo digital del terreno y una ortofoto. El modelo digital del terreno es un modelo en 3D de toda la plaza, el entorno y el terreno, pero vamos, no lo hemos usado porque no lo hemos necesitado. Luego la ortofoto sí nos ha venido muy bien. La ortofoto, para el que no lo sepa, bueno, es una foto en la que podemos medir en escala, en verdad, la dimensión, ¿no? La pasamos a escala y con otro programa en el ordenador, con los datos que hemos tomado in situ y con esta foto como base, pues llegamos a un grado de definición bastante, bueno, pues prácticamente del 100%. Y a partir de aquí empezamos a sacar los planos. Fruto de esto, pues sacamos 3 planos de planta, a nivel de planta. Uno sería a nivel de planta de cubierta, otro de todo lo que es la zona del graderío
y otro que sería como de la parte de distribución, ¿no? Con las dependencias que hay por debajo del graderío. Y bueno, lo típico de alzaos, secciones longitudinales y transversales, y luego como nosotros lo que queríamos era dejar todo muy definido, tanto para la gente que tiene que hacer la obra como para si luego tiene que venir otros arquitectos o otra empresa. Por lo que sí hemos hecho es por tendido 3 secciones más, o sea, 10 tendidos, 30 secciones. De manera que está todo perfectamente definido, que cualquiera que coja el proyecto, aparte de orientarse bien en la plaza por medio de los ejes, va a ver cómo está la plaza hecha y va a ver que hay sitios donde hay una altura de 6-7 metros y otros pues en los que para la reparación tendrán que prácticamente tienen que estar sentados en el suelo. Entonces, bueno, básicamente es eso. Ahora ya, sobre esos planos, pues representar todos los daños que hay en la plaza, que eso es otro trabajo. La verdad es que ha sido un trabajo interesante, bonito, es complicado, pero sobre todo muy laborioso. Entonces, bueno, pues nada, ahora ya mi hermano os contará un poco la parte estructural. Bueno, pues nada, me uno a los agradecimientos. Por supuesto... No, ahora seguimos con las preguntas. Gracias. Entonces, bueno, como decía, muchas gracias por supuesto al Ayuntamiento por la confianza, a los presentes por venir aquí hoy a esta presentación. Y bueno, evidentemente para nosotros es un orgullo intervenir en este edificio. Nosotros, si no todos, muchos, los que más nos conocéis, sabéis de nuestra condición de aficionados taurinos, y el origen de nuestra afición está aquí, ¿no? Está aquí en el encierro de Orihuela, evidentemente, pero sobre todo en la Plaza de Toros de Orihuela. Nosotros siempre hemos sido más aficionados de plaza que de encierros, ¿no? Es una cosa, bueno, cada uno siendo cosas, por supuesto, estamos a favor de las dos, apoyamos las dos y estamos encantados con las dos, pero sí es verdad que, hombre, nosotros siempre hemos sido un poco más de plaza que de encierros, ¿vale? Según pasando los años, mucho más a favor de los encierros de lo que podíamos estar en un principio. Entonces, ya digo, nuestra condición de aficionado fundamentalmente viene de esta Plaza de Toros. Para nosotros es un orgullo, además nosotros presumimos mucho siempre de que en Brihuega, desde que se murieron la mula de los carrascos, los toros los tienen que arrastrar con mulas forasteras, ¿eh? Entonces lo llevamos muy a gala y por todas partes que vamos lo contamos, ¿eh? Entonces, bueno, ya digo, para nosotros es muy importante esta intervención y por supuesto que nos acompañen todos ustedes y por supuesto la familia Ruiz y Jesús. Entonces, bueno, aparte de lo que ha contado ya Julio, nosotros lo que hemos hecho ha sido, como él le ha adelantado también, hemos hecho un juego de planos por cada tendido. Hemos marcado los ejes, habéis visto en fotografías anteriores que hemos dejado todos los ejes rotulados en los pilares de la plaza y demás, porque es la única manera de un poco poder abordar esto. A ver, estamos hablando de una plaza de toros muy grande, estamos hablando de una plaza de toros que no es que sea muy grande en Brihuega, es muy grande en cualquier lado. Una plaza de 7.000 localidades. Antes, cuando veníamos de camino, decía Jesús, es que había que echar la cuenta, a ver cuántas plazas de tercera categoría hay de 7.000 localidades. Y yo le decía, y de segunda categoría, porque es que 7.000 localidades son muchas localidades para una plaza de toros, y evidentemente es una plaza de toros grande, ¿eh? Entonces, nosotros, lo fundamental que hemos querido hacer, hemos estado bastante tiempo, en eso hemos tenido... El Ayuntamiento nos ha dejado, nosotros íbamos llamando, íbamos viniendo, hemos hecho toda esta toma de datos y lo que hemos hecho ha sido intentar hacer un trabajo donde pudiéramos dejar definido lo mejor posible el estado actual de la estructura, ¿no? Esto que veis, por ejemplo, es el tendido 1 como ejemplo, evidentemente no voy a enseñar los 10, no tiene demasiado sentido, pero simplemente para que os hagáis una idea, nosotros hemos representado en estos planos, como veis, eso que veis, esas zonas que se ven en la pantalla de color naranja, no sé, ¿se ve el cursor del ratón en la pantalla? ¿Sí? No se ve. Bueno. Bueno, pues ya está. Luego lo explico así un poco. Las zonas que veis ahí en naranja, todo lo que veis en naranja y en rojo, esos son... La estructura tiene una particularidad que nosotros no conocíamos, no sabíamos. Nosotros pensábamos realmente que donde estamos sentados, donde nos sentamos, donde ponemos las posaderas, eso mide 40 centímetros de ancho. Nosotros pensamos que la viga de 40 por 60 de canto. Y lo que nos hemos encontrado ha sido que las vigas realmente, de donde nos sentamos, es la mitad. Son 20 centímetros de ancho
y los 60 centímetros de canto, ¿no? Entonces es una viga bastante más estrecha. Y luego hay otra parte, que es la losa donde ponemos los pies, que estructuralmente es independiente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, hay dos frentes en los que intervenir. Por un lado hay que intervenir en las vigas y por otro lado hay que intervenir en las losas donde ponemos los pies y donde estamos de pie, pues eso, entre toro y toro y todas estas cosas. Nosotros en estos planos, las zonas que veis naranjas son donde está, bueno, pues relativamente afectado, y lo que veis en rojo son losas que están más gravemente afectadas, ¿vale? Veis unos numeritos, que no sé si se verán bien en la pantalla, hay unos numeritos por entre medias, ahí están marcados todos los mechinales, todos los orificios por donde sale el agua de una fila a otra. Veis unos números a los lados, pues eso, pues no sé, en la fila 8, entre el asiento 5 y el 6, hay un mechinal, ¿vale? Nosotros hemos identificado todos los elementos que tiene la estructura. Lo que veis en azul, por ejemplo, para que os hagáis una idea también de cómo está la estructura, que realmente está, a ver, tiene daños, pero está bien. O sea, desde el punto de vista de la seguridad estructural, es una plaza segura. Sí es verdad que si no se aborda esta obra, posiblemente, igual en 10 años, la plaza hay que cerrarla, eso también es cierto, ¿vale? Pero, para que os hagáis una idea, todo lo que veis ahí en color es la zona de daño. Eso que se ve en azul arriba, como en el centro de la imagen arriba, eso es una viga que está afectada, ¿vale? Y que hemos detectado que está afectada y que hay que reparar, ¿vale? Entonces, un poco eso, para que os hagáis una idea de la estructura. Como ya adelantaba Julio también, hemos hecho de cada tendido 3 secciones, sobre todo para dejar constancia de las alturas que hay, porque como decía Julio también, hay sitios donde para intervenir, para reparar las vigas, hay que entrar agachados o tumbados. O sea, esa es una dificultad que tiene. Y luego hay sitios donde las reparaciones están a 6 metros de altura. La zona debajo de la Presidencia y por ahí, que corresponde a esta sección, que es el tendido 1, el primer eje. Como veis aquí los ejes, bueno, el primer eje corresponde con justo el centro de la Presidencia y luego hemos ido marcando todos los ejes y demás. Hemos hecho, como decía, un plano de planta, que es el que habéis visto antes, y un plano de techos, que es este de aquí, ¿vale? En este plano de techos lo que hemos hecho ha sido identificar la estructura por debajo, ¿vale? Dentro de cada fila, pues en esta losa hay que darle este tratamiento. Hemos puesto 3 niveles de tratamiento en función de si está más o menos afectada la estructura, ¿vale? Y con todo eso, pues hemos hecho, pues ya digo, toda esta labor. Por supuesto, algo se nos habrá quedado por ahí y cuando nos pongamos a picar algo saldrá nuevo por ahí, alguna cosa, pero nosotros creemos, estamos bastante tranquilos desde ese punto de vista de que la obra, por el proyecto está bastante controlado, entre otras cosas porque lo hemos echado muchas horas, las cosas como son, fundamentalmente por hacer el trabajo lo mejor posible y sobre todo por el cariño que tenemos y por intentar estar a la altura tanto de Brihuega como del promotor de la plaza y del arquitecto y de los que hicieron esta obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, estos daños que veis aquí, esto es una zona que hay entre la Puerta Grande y la Presidencia, que hay varias. Una cosa que nos llamó mucho la atención es que estamos convencidos de que toda la estructura era de pórticos de hormigón y prácticamente media plaza está construida sobre muros de carga, de ladrillo, ¿eh? Entonces, pues ya digo, más de media plaza son los ejes, son muros radiales y son de fábrica de ladrillo. Eso, hasta que no hemos entrado dentro y nos hemos estado por ahí metiendo, pues eso, media gatas con nuestras linternas y con nuestro tal y hemos andado dando vueltas por ahí, no hemos identificado esto, ¿no? Y entonces ahí se ven cosas como esto que veis aquí, arriba, en la parte de arriba veis pues una viga que tiene hierros asomando, en la siguiente fila veis que también hay unos hierros asomando ahí, se ve a la derecha de la imagen, se ve una zona que está como desconchada. Eso fue de alguna intervención que en algún momento se hizo, bueno, una intervención por llamarlo de alguna manera. Aquí tenéis pues, visto un poco más en detalle que ahí en algún momento alguien decidió, como se acumulaba agua, hacer un agujero con un taladro y entonces, claro, sí conseguían echar el agua abajo, que desapareciera de la plaza, pero lo primero era echándola a la cimentación, que eso tampoco está bien. Si bien es cierto que el edificio no tiene ningún problema desde el punto de vista de la cimentación, eso por supuesto lo tenemos más que comprobado y más que descartado. Y bueno, entonces, como veis aquí, al final, bueno, pues sí, se iba el agua, pero luego eso ha hecho que haya zonas que estén más deterioradas. Todos esos puntos, esos orificios, los que hemos visto, por algunos seguro que no se ha escapado porque están tapados, todos esos orificios también están representados en los planos, ¿vale? Y luego, como decía, pues vigas, sitios donde hay vigas y tal, que tienen hierros al aire, pero sí es verdad que de todas estas vigas no hemos encontrado ni una sola fisura en la que se pueda decir que el origen es patológico, es decir, no hemos encontrado nada que nos apunta a que la estructura está funcionando mal. Es decir, esta estructura lo que necesita es una reparación
y un cariño que no se le ha dado hasta ahora desde que se construyó. La verdad es que nunca se ha hecho una reparación y entonces esto hay que hacerlo porque si no con el tiempo sí es verdad que esto en no muchos años, porque el edificio tiene 60 ya, entonces, o prácticamente 60, entonces, bueno, estaríamos hablando en pocos años posiblemente de un problema, ¿no? Ya digo, de no poder celebrar espectáculos. Y también nos hemos encontrado, esto que veis, por ejemplo, es una de esas zonas donde hay que entrar prácticamente, bueno, hay que entrar por esos agujeros, gatas, ¿no? O agachándose por ahí. Y entonces, bueno, esto es una zona que siempre está cerrado, no tiene ventilación, hay zonas donde hay bastantes condensaciones, como veis ahí, pero a pesar de todo, el hormigón no está tan mal como podíamos presumir en un primer momento, ¿vale? Y ya, bueno, simplemente que también hemos hecho, aparte de marcar los ejes y tal, hemos establecido algunos puntos en algunas de estas fisuras que hay, particularmente en muro de carga, en alguna viga, en algún sitio así puntual, hemos puesto unos dispositivos para poder tomar medidas y para poder ver la evolución de los daños. Ya os digo, la plaza, por lo que hemos visto hasta ahora, está perfectamente estable. Y como otra de las cosas que hemos hecho ha sido, esto, bueno, me imagino que lo conocéis todos, esto es el paso, esto es justo encima por donde salen los toros al ruedo, que por ahí hemos pasado siempre, porque antiguamente, antes de estar la escalera que hay para acceder a los corrales, pasábamos por esa escalerita y esa puerta que hay, que ya hace años que no, bueno, que no se accede por ahí. Bueno, pues ahí, como veis en la imagen siguiente, allí hemos marcado unos puntos, hemos tomado unas muestras de resistencia del hormigón, no lo hemos traducido a datos de número de resistencia, porque en realidad no nos ha hecho falta, pero lo que sí hemos podido ver es que en principio toda la estructura tiene un comportamiento uniforme, no hay sitios donde el hormigón aparentemente de muestras de estar más debilitado o cosas de este estilo, entonces bueno, en ese sentido bastante tranquilidad. Y luego, hablaba Julio un poco del mantenimiento, esto es como nos encontramos la plaza. Y en el fondo aquí durante muchos años han estado acumulando materiales y cosas y bueno, era todo un poco caótico, ¿no? Entonces simplemente solo, también había esa falta de mantenimiento, se reproducía por ejemplo en estos mechinales, los mechinales se llaman los orificios estos por donde se evacúa el agua de unas filas a otras. Esta foto está tomada porque eso un día, pues el primer día que entramos en la plaza en plan de toma de datos, cogimos un hierro de esos que había por allí por debajo de los tendidos y con eso nos fuimos desatascando los mechinales y comprobamos que efectivamente el drenaje funciona, pero es que estaba obturado, tan absurdo como llegar con una varilla, nosotros meterlo y que el agua saliera y siguiera su curso. Es decir, ¿qué pasa cuando el agua se acumulaba en esas filas, no solo de las filas? Pues lo que pasa es esto, que resulta que había zonas que estaban muy afectadas por humedad, esa humedad luego afecta a la corrosión de las armaduras, en el fondo dejadez y falta de cariño, que es lo único que necesitaba este edificio, ¿vale? Como decíamos, como ha dicho antes también el alcalde, ya se ha empezado la obra, en principio la primera fase es demoler algunos tabiques que había muy mal estado y daba muy mala sensación. Tú entrabas por dentro de esas zonas, por debajo de la presidencia, por detrás de todo esto de donde está la enfermería, la capilla, todas estas zonas que hay unos tabiques, tenían unas grietas como de este porte, como de 5 o 10 centímetros, sin exagerar nada. Eso estaba construido, son tabiquerías que estaban construidas sobre soleras. Y hay una solera concretamente que había sentado como medio metro, algo así. Y eso había hecho que esos tabiques de verdad entraba la gente, entonces está cayendo. Eran tabiques, la estructura se veía perfectamente y como prueba de eso, por ejemplo, pues están estas fotografías, que esto es una fotografía de cómo estaba esta zona, justo los bares que había bajo la presidencia. Veis al fondo de la imagen se ve un tabique, pues eso, está roto, Fijaos a la derecha que se ven unas farolas que están apoyadas ahí dentro de esos materiales que hay ahí un poco almacenados en esos recobertos de la plaza, y solo con haber quitado el tabique estaba más o menos pues eso, a la altura de la farola. Si veis la farola, o si las farolas que hay apoyadas en la pared a la derecha, pues eso sirve de referencia un poco para ver dónde estaba ese tabique, y solo con eso ya la estructura se ve muy bien, la estructura tiene buen aspecto. Hay que reparar puntualmente algunas cosas, pero en general está bueno. Una imagen que a mí me parece bastante potente es esta, donde se ve un poco, solo con quitar esto, fijaos, esto que también lo conocéis todos, este tabique, este cerramiento que estaba, pues eso, amenazando caerse a cualquiera que pasara por ahí. De hecho, hacía años ya que había una lona azul ahí para que no se pudiera acceder por ese sitio y demás. Bueno, lo primero que se ha hecho ha sido demoler ese tabique y otros cerramientos que había detrás, y eso, solo con demoler esos tabiques, esto ha cambiado de esta manera.
Entonces, realmente parece otro edificio. Ahí nos hemos encontrado zonas donde había mucha humedad, sí es verdad que hay zonas que está más afectada a la estructura sin tener excesiva gravedad, ya digo, perfectamente reparable y por unos medios que, bueno, es lo que estamos abordando en esta intervención que vamos a hacer o que estamos haciendo ya en la Plaza de Toros, ¿no? Y en principio, bueno, pues con eso ya he terminado yo también mi intervención y lo he dicho, muchas gracias. Mucho se le puede calcular y diagnosticar que esto tiene un pequeño resfriado nada más, ¿no? Bien, cerremos entonces el acto con lo más importante también de esta reunión, que es saber algo más, conocer aquellas inquietudes de este mecenas que tuvo Brihuega en la persona de Jesús Ruiz Pastor, y que mejor que dos de sus hijos para que nos pongan en una pequeña orientación de cómo tuvo que ser aquella persona que de tal manera se volcó sobre Brihuega, qué razones pudo tener, qué sentimientos le vinieron y qué capricho tan extraordinario de hacerse una plaza de toros en este pueblo que tendría a lo mejor 2000 habitantes y traerse alguna firma como arquitecto para hacer la plaza de toros. Así que escuchémosles. Buenos días. Lo mío sí que va a ser muy breve. Agradecer fundamentalmente a los arquitectos que se pusieron en contacto conmigo para que hiciéramos un homenaje, llamémoslo un homenaje, a mi padre, que fue un poco el promotor de toda esta historia, no solo de la plaza, sino por el amor que tenía con Brihuega, pues para revitalizar este pueblo tan hermoso. Muchas gracias. Doy paso a José. José es que es el archivero fundamental de la familia y tiene todas las fotos, todo lo tiene. Por eso él nos va a explicar mucho mejor todo este procedimiento. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Previamente a estas palabras, es de ley agradecer en primer lugar a mi primo Ignacio, que como decimos los jurídicos es cooperador necesario de ellas, a su mujer María José, que es la autora de esta maravilla que tengo aquí, que la podéis ver todos, que se titula La muralla, Brihuega 1965, que es la artífice de encuadernar, porque ella se dedica a ello profesionalmente, todos los recuerdos que teníamos de mi familia. Y en último lugar a mi sobrina Natalia, que es la artífice del vídeo que vamos a ver a continuación, que bueno, son 10 minutos, pero ha costado hacerlo y además os garantizo que aguantar a su tío tiene mérito. Excelentísimo señor alcalde de Brihuega, don Luis Viejo Esteban, concejales, estimados Jesús, Julio, Fidel, queridos amigos y familia. Muchas gracias por estar hoy aquí en esta preciosa iglesia de San Miguel. Fue a finales del pasado mes de noviembre cuando Fidel Carrasco, como ha comentado mi hermano, se puso en contacto con nosotros para informarnos de la presentación del proyecto de reforma y estabilización de la estructura de la plaza y nos invitó a participar en esta mesa redonda, porque como se ha dicho ya a la saciedad, fue nuestro padre Jesús Ruiz Pastor el artífice de La muralla, una plaza de toros diferente. Muchas gracias de corazón por contar con nosotros, pero ¿qué podíamos aportar nosotros a esta mesa redonda? Cuando se inauguró la plaza, nosotros éramos muy pequeños. Mi hermano Antonio tenía 13 años y el que os habla 6. O sea que de aquella época nosotros... Así que nos reunimos los hermanos y pensamos que podríamos contaros nuestros recuerdos, esas imágenes, sucesos y palabras que guardamos en nuestra memoria y que forman parte de nuestra vida,
ya que la Plaza de Toros de la Muralla tiene en ella un lugar muy especial. Y qué mejor manera de contarnos nuestros recuerdos que con un vídeo que pone imágenes a lo que nos han contado tantas y tantas veces y que muestran el gran acontecimiento que supuso su inauguración. Muchos de vosotros, los más mayores, vais a revivir lo que fue un acontecimiento para Brihuega, y así quedó reflejado en la prensa del momento. Incluso puede que os reconozcáis entre las miles de personas que acudieron aquel día a la plaza o a sus aledaños. El vídeo, que solo dura unos 10 minutos, muestra los orígenes de la construcción, inauguración y algunas anécdotas que quedaron reflejadas en los medios de comunicación del momento, incluido el entonces imprescindible nodo. Es importante resaltar el cuidado que se puso para que la nueva plaza no desentonara del magnífico entorno medieval de la muralla, como tan cariñosamente ha comentado mi compañero Jesús Roll. Objetivo que creemos se cumplió plenamente a pesar de la premura de tiempo que se levantó. No olvidemos que de cero a Plaza de Toros se hizo en menos de 200 días, y en aquella época. Entre la documentación que hemos manejado hay un folleto explicativo elaborado entonces por el ingeniero de caminos, don José Antonio Gutiérrez Rizo, nuestro tío, que fue el que realizó el cálculo de la estructura que hoy, después de casi 60 años, se va a reformar y estabilizar. Sirvan estas humildes palabras como un pequeño homenaje y recuerdo hacia su persona. Aquí tenemos miembros de su familia, primos nuestros. ¿Cómo le habría gustado estar hoy aquí? Seguro que nos habría contado muchas más anécdotas de lo que podemos contar nosotros y curiosidades técnicas que le podría haber dicho a los arquitectos, pero desgraciadamente falleció el pasado mes de noviembre. Pero no nos podemos olvidar que la Plaza de Toros fue el buque insignia de un gran proyecto pensado para hacer renacer a Brihuega, tal y como quedó reflejado en la prensa de la época. Bajo el título El milagro económico de un pueblo de la Alcarria, la revista Actualidad Española publicó un extenso reportaje gráfico explicando que este proyecto de revitalización de Brihuega se gestó en el año 1964, con el nacimiento de la sociedad promotora briocense, la promotora, como todo el mundo lo llamaba, que elaboró un plan de obras que incluía, entre otras, la restauración de monumentos, trozos de muralla, descubrimiento y acondicionamiento de las cuevas árabes, el patio de armas del castillo, pavimentación y empedrado de calles, alcantarillado, introducción de agua corriente en las casas, construcción de viviendas para la gente con pocos recursos, entrega de tractores para la mecanización de las labores del campo, una piscina de 33 metros con polideportivo con frontón, cancha de tenis, baloncesto, balonmano, una cafetería-restaurante, el actual Carlos III, un hotel, el Princesa Lima, una estación de servicio con todas las instalaciones necesarias para su perfecto funcionamiento. También en esto, la muralla fue una plaza de toros diferente. Pero no solo se buscaba la diversión, sino también atraer la inversión imprescindible para que Brihuega volviera a ser la gran villa que un día fue y que ha vuelto afortunadamente a ser, merced a la labor de nuestro querido alcalde, don Luis. Todo este gran proyecto exigió una inversión económica muy fuerte. Para los curiosos, alrededor de unos 300 millones de pesetas de la época. Los que habéis nacido en el euro, que aquí hay pocos, 1.800.000 euros. Ello fue posible gracias a la iniciativa privada de un hombre que profesaba verdadero cariño, respeto y admiración por Brihuega, el pueblo donde nació su padre, nuestro abuelo, don Manuel Ruiz Serrano. Porque no nos olvidemos que nuestro padre nació en Cuenca. De ahí viene el nombre de los cuencos, por si alguno no lo sabéis. De ahí viene nuestro nombre. Pero la muerte prematura de Jesús Ruiz Pastor, nuestro padre, apenas 3 años después de la inauguración de la plaza, dejó este plan sin terminar. Pero basta ya de palabras, os dejamos con las imágenes que os habíamos prometido y que hemos preparado con todo cariño para que a lo mejor
nuestros recuerdos se unan a los vuestros. Muchas gracias y ¡viva la Virgen de la Peña! Es el principio del folleto que os he comentado. Este es nuestro querido tío, con una cámara que luego veréis que le hicieron una entrevista a nuestro padre. Preciosa maqueta que se hizo entonces, que se veía hasta el arco de Cazador, que desgraciadamente pues desapareció. Planos de entonces. Esto es una referencia de la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid en la época. Son planos de ese momento. Qué fotos, Este es el libro de los hermanos Carrasco, que ahora veréis. Ese párrafo se refiere a la Plaza de Toros de Lisboa. Es un libro muy interesante que os aconsejo a los que seáis taurinos, porque habla del Monumental de Sevilla, que los maestrantes de Sevilla tiraron abajo porque les hacía competencia.
1000 pesetas costaba, año 65. La llegada de los toreros. Como se ve, poco público iba, ¿eh? La del Madroño, esta primera, es nuestra hermana Matilde. Madre mía. Miraros arriba el tendido de los astres. ¿Cómo estaba? Casi tanto como la plaza. El ruedo, decorado con arcillas, vino expresamente el jefe ingeniero del Ayuntamiento de Jardines de Madrid. Creo que se llamaba Pardal. O Paradal. Los 3 primeros toreros desmonterados, como debe ser. Esta es una entrevista que le hicieron a nuestro padre. Yo me gustaría que alguien me la pudiera conseguir, pero es imposible. Se ve a Antonio González, alcalde a la sazón. Y estos son todos recuerdos que están aquí de la revista de la época. Una entrevista a Andrés Hernando en el año 86, que iba a torear un festival en favor del volcán Nevado del Ruiz, y leer lo que pone ahí. Yo no os lo voy a decir, leerlo vosotros. Toreó junto con el cordobés. El que no lo lea luego se lo cuento, es muy sencillo. Esto es un recorte del diario 16 del año 1990, cuando se iba a celebrar el 25 aniversario, y leer también lo que se pone ahí. La verdad es que fue un acontecimiento. Hay un montón de revistas y Eso yo no lo he dicho, lo dice ahí. Yo lo he copiado. Lo que viene ahora os va a gustar a muchos. Ahí le tenéis. Con Julio Vacas. Y el artífice, y nuestra madre. La pobre lo que sufrió. Porque para que muchos sepáis, los toreros se vestían en nuestra casa.
haya gustado. Bien, pues así estupendo, ese es un detalle estupendo. Hay un torero ahí que me extraña mucho ver, pero no lo veo muy diáfano ahí. Luego hablamos. He de deciros que he intentado y he hablado con él, pero está muy mayor, de que viniera Andrés Hernando para que viera todo esto, y me ha dicho que mandara un abrazo a todos los presentes, pero claro, es que tiene 87 años, claro, y aquí, como no ponéis la calefacción nunca, en este pueblo. Bien, llegamos al final de este entrañable acto, que cuanto más dura, más entrañable se hace. Y al principio te comenté que si alguien tenía alguna duda o quería preguntar algo a los intervinientes, con mucho gusto, porque ya va siendo una hora de retiro, ¿no? José, yo siempre he tenido oído, no sé si a Jesús Simón, a mi tío Antonio, que la plaza de tu padre, la hizo porque un año cuando los toros se traían de seca, venían andando, sobre les venían a los de Robles, sobre donde venían andando, hasta que ya empezó, entonces llegaban aquí, iban muy hermanados, se dejaban allá arriba, luego bueno. Entonces, cuando empezaron los camiones, se trajeron un año en camión. ¿Qué pasa? Que los dejaron en las 5 esquinas, los toros, como venían hermanados y venían de leche, pues claro, todos por un lado, luego en el entierro y le dijo su padre, al año que viene tenemos plaza de toros. Eso es lo que tengo yo oído, no lo he oído, no sé si esa fue la razón por la que tu padre también se lo dijo. Hombre, sería una de las razones, pero eso sí es cierto, yo siempre lo he oído. A mí mi padre no me lo dijo, claro, evidentemente, pero siempre lo he oído. Pero para mí, y yo creo que para todos mis hermanos, la hizo porque era aficionado a los toros. Y cuando uno es aficionado y le echa valor a la vida, pues se construye una plaza de toros. A partir de ahí fue cuando empezaron a salir de la plaza de toros. Sí, claro, efectivamente. Le dijo a tu tío, dice, Antonio, el año que viene tenemos una plaza de toros. Estamos hablando del 17 de agosto, ¿no? 17 de agosto, contar los días hasta el 12 de junio. Nuestro tío no lo hubiera dicho, a mí me lo contó muchas veces, y aquí hubo voladuras, con dinamita. ¿Y cómo se trabajaba entonces? Y bueno, mi hermano Jesús, que es mucho mayor que yo, lo ha visto. Yo no me acuerdo de eso, evidentemente, pero aquí hubo voladuras y aquí venían bulldozer. Hay una foto curiosa, si queréis luego os la enseño, que es de lo de la revista del colegio, cuando se está construyendo, hay una serie de gente viéndolo que yo, Fidel y Julio y yo dijimos, habría que darle la vuelta para ver la cara que tenían esa gente, claro, viendo con esas máquinas que entonces, es que estamos hablando de una época muy curiosa y todo eso. Gracias, Tonte. No, pero es curioso, perdón, una postilla de que esa plaza de toros no la puede hacer solamente un aficionado a los toros. Y ahí yo veo que se observa claramente el matiz empresarial de Jesús Ruiz Pastor, porque esa plaza de toros en el año 66 o 66 para Brihuega, pues se hace una plaza de toros de 1000 localidades. La visión de futuro que este hombre tuvo en todo lo que emprendió era una inversión a futuro seguro, y ahora lo estamos disfrutando, porque un aficionado no se puede meter a hacer 7000 localidades. Yo creo que en un principio era de 3000, iban 3000, además. No, en un principio, ¿no? Al principio. Alcalde dijo que tenía que pasar el tiempo. Yo es que lo leí hace poco, que de gente de Brihuega lo estuve leyendo y ponía algo de eso. En un principio... Yo de lo que tengo conocimiento, Sí, no, tenía que pasar el tiempo. Ahí por detrás Preguntaba a los hermanos Carrasco si hoy en día se podría hacer esa plaza en 200 días. hoy. Mire, yo creo que eso... Pero vamos, el mérito está. Pero el mérito, os repito, el mérito es desde la perspectiva de una plaza de toros
con alma, imbuirlo dentro de lo que es el contexto histórico del interior de Brihuega, eso tiene un mérito extraordinario. Y si viene un arquitecto de uno de los BIC que tiene este hombre, Ambrosio Arroyo Alonso, eso lo vais a conocer todos, es el Parque Móvil Ministerio de la calle Cía Bermúdez. Y que no solamente eso, no solamente lo que es el parque, lo que es el edificio industrial, sino todas las viviendas que se construyeron detrás y con sus talleres y demás. Este hombre se encontró con un embolado cuando vino aquí y encima voy a hacer aquí yo 7.000. Yo me pongo en el pellejo de aquel arquitecto, ¿no? Y nos ha dejado esto. Nos ha dejado esto. Una maravilla en un trazo sobrio, elegante. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien? María José, respondo un poco. Mi padre era hoy y es hoy un calaprisas, con perdón, de siempre. A raíz de una cosa que he oído a los arquitectos del tamaño de la plaza, he de decir que nuestro padre era muy aficionado a los toros y tenía abono en Madrid y estaba hasta las narices de que le tocara las rodillas del atrás. Dijo, esto no puede ser, esto hay que hacerlo más cómodo. Ese es uno de los motivos del tamaño que habéis dicho, porque es que la plaza de toros de Madrid, los que habéis ido, eso es lo más incómodo que hay en el mundo, lo más incómodo. Bueno, y la de Guadalajara y tal. Y solo comentaros una anécdota. Yo tengo una foto ahí de una maqueta de una plaza de toros en Madrid para 100.000 personas, como la México. Estaba palabrada el cordobés, el entonces era vicepresidente del gobierno, Muñoz Grandes, y mi padre. Tirar la que hay ahora, las ventas, y hacer una de 100.000 localidades. Un poco a lo que ha dicho Jesús de visión de futuro. Hombre, lo que pasa es que ese es un futuro terrible. Es una plaza de toros de 100.000 localidades, figura de toda una plaza de toros de 100.000 tíos del 7. La medida siempre es una virtud. Y esa plaza tiene la virtud de la medida. Y de una inversión que valía para algo, valía para el futuro. Ese es un mejor recuerdo. ¿Algo más? ¿Os cerramos, echamos el telón? Pues muchísimas gracias a todos. Espero que os hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado fenómeno. Y no se nos olvide que vivimos del recuerdo que dejemos y sobre todo que el recuerdo que nos dejaron. Muchas gracias.